la astrobiología es una disciplina que combina dos grandes áreas que son la biología y la astronomía para poder dar respuesta a la gran pregunta de que si estamos solos en el universo. Hay diferentes temas que aborda la astrobiología, como la detección de planetas que están fuera del sistema solar, llamados exoplanetas o planetas extrasolares, la composición química de las atmósferas de exoplanetas rocosos, el estudio de los límites de la vida, los requerimientos mínimos para desarrollar la vida en un cuerpo celeste, entre otros. Cuando hablamos de vida, pensamos en organismos como las plantas, animales y algunos insectos, organismos que podemos ver a diario. Sin embargo, existen otro tipo de organismos que no los podemos ver a simple vista y necesitamos la ayuda de un instrumento llamado microscopio. Estos organismos que se deben analizar bajo un microscopio se les denomina microorganismos, donde encontramos bacterias y arqueas, las cuales además pueden sobrevivir en condiciones extremas, como por ejemplo, altas concentraciones de sal, altas y bajas temperaturas, así también con fluctuaciones de pH y presión. A estos microorganismos se les conoce como microorganismos extremófilos y un lugar donde podemos encontrarlo es el desierto de Atacama, el desierto más árido cercano a la costa y que además tiene una gran abundancia de microorganismos extremófilos activos metabólicamente, es decir, que están vivos, ya que son capaces de responder a estímulos, pueden crecer, reproducirse, evolucionar y adaptarse a las condiciones del entorno. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya vida en un planeta? Ya sean planetas o lunas similares a la Tierra, podemos decir que los elementos básicos para la vida son agua, el solvente universal y medio para la mayoría de las reacciones químicas, elementos químicos que forman las biomoléculas, entre ellos está el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Además necesitamos una fuente de energía tal como nuestro Sol y una superficie rocosa donde se desarrolle la vida. Por lo tanto, definir la vida es bastante complejo y esto puede ser aún más difícil si le sumamos la pregunta ¿cómo surgió la vida en la Tierra? Hay dos grandes hipótesis sobre esto, que surgió en las fumarolas hidrotermales, donde pequeñas moléculas fueron complejizando hasta alcanzar moléculas superiores y con actividad biológica que formaron los primeros organismos vivos de tamaño microscópico. Y una segunda hipótesis, la cual indica que estos microorganismos surgen a partir de reacciones químicas en la superficie terrestre mediante procesos cíclicos de humedad y sequedad de la Tierra. Ambas hipótesis involucran al agua como medio de las reacciones, sin embargo, es muy poco lo que sabemos del primer microorganismo que habitó en la Tierra. Hasta ahora lo llamamos LUCA, por sus siglas en inglés, Last Universal Common Ancestor, el último antepasado común universal. LUCA probablemente habitó en las fumarolas de aguas profundas cercanas a los flujos de magma hace unos 4.3 billones de años, dando origen a la vida y el resto de organismos vivos en el planeta, bacterias, arqueas, eucariotas, y se le considera que los organismos fósiles también tendrían relación con este antepasado. Si analizamos un poco más el hábitat de LUCA, nos daremos cuenta que es un ambiente extremo. Es por esto que estudiar metabolismos que se encuentran en los microorganismos del desierto de Atacama nos ayudan a comprender mejor cómo se originó y desarrolló la vida en nuestro planeta, y así poder extrapolar esta información a otros cuerpos celestes, tal como los exoplanetas. Hasta el momento, más de 5.000 exoplanetas han sido confirmados, los que podemos agrupar acorde a su composición. Encontramos planetas tipo terrestres, que son los que están compuestos mayoritariamente por metales y silicatos similares a la Tierra. También encontramos los gigantes gaseosos, donde su composición es mayoritariamente gas de hidrógeno y helio y una pequeña fracción de hielo, como es el caso de Júpiter. Otro grupo que encontramos son los gigantes de hielo, donde lo que abunda es un núcleo rocoso cubierto de hielo y gas, tal como es el caso de Neptuno. Y por último, otro grupo que podemos destacar son los de tipo rocosos congelados como Plutón. Para descubrir estos exoplanetas existen diversos métodos. Sin embargo, el método más utilizado es el tránsito fotométrico. Este método es responsable del aumento exponencial de descubrimiento de nuevos planetas y básicamente corresponde al paso del planeta por enfrente de la estrella, tal como sucede en un eclipse. Esto genera un decaimiento en la curva de luz proveniente de la estrella, el cual es detectado por los instrumentos astronómicos y se puede obtener parámetros como el radio del planeta. Cabe destacar que este método es válido solo para sistemas eclipsantes, es decir, si el planeta no bloquea la luz de la estrella, no puede ser detectado por este método. Sin embargo, los planetas de mayor interés astrobiológico son los que se encuentran en la zona habitable.
posición en la cual la distancia que tiene el planeta de la estrella permite mantener el agua líquida, uno de los requerimientos para el desarrollo de la vida. Gracias a estos avances, la detección de planetas y lunas posiblemente habitables se ha vuelto más interesante y con ello, implícitamente, la búsqueda de vida dentro y fuera de nuestro sistema solar.